Hello, welcome. My name is Luis Manuel Diaz Bocio, and glad to have you with us for Sparkling English, Lesson 47. We're here again. Trying to help you to understand and gain knowledge of English so that you can speak better, understand better, and write better. This is lesson 47, as I said before. You're never fully dressed until you wear a smile. I like that. Bienvenidos a esta lección 47 de Sparkling English. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y voy a estar con ustedes durante el tiempo adelante para compartir con ustedes de manera que puedan hablar un mejor inglés, entender mejor el inglés y escribir mejor en inglés. Bienvenidos, lección 47. Y recuerde, usted nunca está completamente vestido hasta cuando lleva puesto o puesta una sonrisa. Lesson 47. Welcome. Vamos a iniciar con algo de gramática, y vamos a continuar con la construcción y la concordancia. En inglés hay dos formas de construir las frases, la forma regular y una forma irregular. La forma regular, que ya la estudiamos antes, se forma así, siempre el sujeto, seguido de un auxiliar, si lo hubiese, seguido del verbo más el complemento. Por ejemplo, we will talk about that in private tomorrow morning. Se puede subrayar o enfatizar cualquier elemento de la frase sencillamente con el tono de la voz sin alterar el orden, a diferencia del español. Yo puedo decir, we will talk about that in private tomorrow morning. Fíjese la fuerza que le doy a talk. Yo también, sin embargo, puedo leer la frase o expresar la frase de la siguiente manera. We will talk about that in private tomorrow morning. Estoy enfatizando private. No lo vamos a hablar en público. Hablaremos acerca de eso en privado mañana en la mañana. O puedo decirlo de la siguiente manera. We will talk about that in private tomorrow morning. No ahora, tomorrow. O lo puedo decir, we will talk about that in private tomorrow morning. Hablaremos. O sea, es importante para mí que lo discutamos. Cada expresión por el acento, según donde recaiga, le da fuerza o significado especial a esa parte donde pronunciamos con fuerza. En el último, we will talk about that in private tomorrow morning. Nosotros, o sea, no es tú con ellos, ni es ellos. Nosotros hablaremos acerca de eso en privado mañana en la mañana. Recuerde lo que estoy tratando de resaltarle a ustedes. De acuerdo con el énfasis, de acuerdo con la acentuación enfática que usted haga de una o de otra parte de la oración, así cambia el significado sin que cambie gramaticalmente el significado. El significado práctico cambia cuando yo digo we will talk about that in private tomorrow morning. Hablaremos. Es diferente a cuando digo we will talk about that in private tomorrow morning. Estoy resaltando que es en privado, no es aquí en público cuando vamos a hablar de eso. O cuando repito, cuando decimos we will talk about that in private tomorrow morning. Es mañana, no ahora. We will talk about that in private tomorrow morning. Lo hablaremos. And we, o sea, usted y yo tenemos que hablar. Espero hacerme entender sobre este particular. Como vimos en cuanto a la posición del adverbio ahora, recuerde que es el adverbio,
esa palabra que modifica al adjetivo o al verbo. Eso se llama adverbio. En cuanto a la posición del adverbio en la oración, como se dijo antes, se pueden colocar en muchos sitios de la misma, en inglés, en muchos sitios. Yo puedo decir, she speaks openly about her eating habits. Ella habla abiertamente acerca de sus hábitos alimenticios. O puedo decir, she speaks about her eating habits openly. Fíjense, antes, en la primera está inmediatamente después del verbo, en la segunda está al final del complemento, y en la tercera, she openly speaks about her eating habits, donde está antes del verbo. O sea, uno puede variar, y es correcto hacerlo, la ubicación del adverbio en cualquier frase. Hay algunos que tienen unas limitaciones como always y algunos otros como ese, que definitivamente siempre van antes del verbo. Siempre van antes, delante del verbo. Pero la mayoría de ellos usted puede colocarlo en diferentes puntos. Se debe tener en cuenta las siguientes restricciones. Si el adverbio califica a un adjetivo o a otro adverbio, debe siempre ir delante de estos. Oiga bien, espero que entienda. Si el adverbio que usted está utilizando está modificando o calificando a un adjetivo o a un adverbio, debe siempre ir delante de estos para no confundir el significado. Entonces, fíjense los ejemplos. You speak English quite well. Usted habla inglés bastante bien. Quite es el adverbio. Debe estar delante de el adjetivo que está modificando, en este caso well. Si estuviera en otro lugar, que aquí no hay espacio para que esté en otro lugar, pero otro adverbio puede estar pudiéramos colocarlo en lugares diferentes, sería un poco complicado, difícil de entender. Miren el siguiente ejemplo. He received a definitely outstanding ovation. Él recibió una ovación definitivamente destacada. Outstanding es el adverbio y está delante de en este caso, realmente lo que está subrayado acá es, el adverbio es definitely, outstanding ovation. En el último ejemplo dice, he wears a darkly colored hair. Darkly es el adverbio. En el ejercicio anterior, para no confundirlo, definitely es el adverbio, outstanding es el adjetivo, outstanding es el adjetivo y definitely es el adverbio. No se siga por el subrayado, porque aquí está invertido. En el tercer ejemplo, he wears a darkly colored hair. Él usa un cabello coloreado oscuramente o oscuramente coloreado. Darkly es el adverbio. Recuerde que los adverbios, muchos de ellos, no todos, terminan en ly. Entonces, si el adverbio califica un adjetivo, es decir, va delante de un adjetivo o de un adverbio, entonces por naturaleza le corresponde ir delante de estos, es decir, delante de el adjetivo o del adverbio. Ahora, miremos la regla 2 o la recomendación 2. Después de los adverbios hardly, barely, scarcely, no sooner, con el significado aproximado de cada uno de ellos, de apenas cuando, si va al inicio de la oración, el auxiliar o el verbo defectivo preceden es decir, van antes del sujeto. Preceden. Miremos ejemplos. Es una construcción, es un giro de Sparkling English, no es de Broken English. Una persona que maneja este aspecto del buen uso de hardly, o barely, o scarcely, no sooner. Si usted lo maneja bien, eso es señal de que usted habla inglés muy bien. Entonces, fíjense que si yo voy a decir, apenas había yo llegado cuando empezó a nevar, en inglés
lo diría, hardly had I arrived when it started snowing. Fíjense que no digo, I had hardly arrived, que no es que no se pueda decir, y es correcto decirlo, pero es más elegante, es un giro más retórico, más, repito, de mejor expresión en el idioma, si yo digo, hardly had I arrived when it started snowing. Apenas había yo llegado cuando empezó a nevar. Pero si usted no lo recuerda al principio, es válido decir, I had hardly arrived when it started snowing. Y también significa lo mismo. Pero este giro, con el adverbio en primer lugar y después el verbo y después el sujeto, es más elegante, es más refinado, es más culto. El siguiente ejemplo. Barely had they come in and the girls came from school. Barely had they come in and the girls. Apenas habían venido ellos cuando las niñas llegaron del colegio. ¿Alcanza a verlo? Barely, hardly, scarcely, no sooner. Usted puede decirlo de la manera regular. ¿Cuál es la manera regular? They had barely come in and the girls came from school. Puede decirlo de esa manera, sí señor. Es decir, el sujeto en primer lugar, luego el they barely, luego el adverbio y luego el verbo. Esa es la forma regular, pero es mucho más elegante, es un giro de mejor manejo del inglés si usted coloca el adverbio en primer lugar, luego el verbo y después el pronombre. Miren el último ejemplo. No sooner had he fallen asleep when the alarms went on. No sooner had he fallen asleep when the alarms went on. Apenas había dormido él cuando las alarmas se activaron. Como usted puede ver, en español podemos traducirlo de diferentes maneras. No tiene que ser necesariamente apenas había dormido él. Podemos decir, él se había dormido apenas. O cuando él se había dormido apenas las alarmas se activaron. Usted puede decirlo de varias maneras en español. Bueno, miremos ahora que después de los adverbios o frases adverbiales tales como under no, in no way, scarcely, never, seldom, only, at no time, little, que restringen el significado del verbo, si van al inicio de la frase, el auxiliar o el verbo defectivo preceden, es decir, van antes del sujeto. Miren en los ejemplos. In no way should you go to that place. De ninguna manera deberías ir a ese lugar. Never did she speak ill of him. Nunca habló ella mal de él. Little does he knows about the income needed to live there. Poco sabe él de los ingresos necesarios para vivir allí. Podemos ver en el último ejemplo, little does he know about the income needed to live there. Poco sabe él de los ingresos necesarios para vivir allí. Pero también podemos traducirlo, él sabe poco de los ingresos necesarios para vivir allí y de otras en otra posición. Pero en inglés una forma refinada, una forma elegante es colocarlo en el primer lugar. Es una regla, en cuarto lugar, es una regla de gramática que haya concordancia entre la persona del sujeto y la persona del verbo. Oigan bien, la confusión se presenta cuando el sujeto es un nombre colectivo o hay nombres separados por or o and. Ejemplo, no news is good news. News parece plural, pero news es una palabra singular en inglés. People have to be treated with respect and dignity regardless of his nationality. People es una palabra plural, no es singular. Pareciera que dijera people has to be treated. No, las personas, people significa gente o personas. Si fuera persona diríamos la gente debe ser tratada con respeto y dignidad independientemente de su nacionalidad.
Pero fíjese que en inglés, después de people está el verbo en plural, tercera persona plural, porque people es una palabra plural. Pero news, que parece plural, es una palabra singular. Mira el siguiente ejemplo. John or Bill is coming. Fíjense que como está or, el verbo está en singular, is. ¿Por qué no are? Porque léalo en español. Juan, John o Bill viene. No dice vienen. Si usted dice eso en español, está diciendo, entonces usted debería decir John y Bill vienen. Ahí sí va, como veremos en los ejemplos a continuación. Pero si es disyuntivo, si uno de ellos y el otro no, entonces fíjese que va en singular. En el siguiente ejemplo, fíjese que ahora está and y no or. Dice, John and Bill are coming. En este caso, and es una conjunción incluyente, mientras que or es una conjunción excluyente. Miren ahora el siguiente ejemplo. His trousers are quite worn out. Su pantalón está bastante desgastado. Su pantalón está bastante desgastado. Trousers se traduce al español como pantalón, no pantalones. El último ejemplo. En este caso, aerobics is great fun if you like it. Aerobics is great fun if you like it. En este caso, como pueden apreciar, aerobics es una palabra en singular. Veamos algunas expresiones comunes en inglés. Esta tiende a ser una expresión en desuso, la utilizan personas mayores, pero es bueno que usted, sin embargo, la conozca. To be obliged, estar agradecido. Realmente exagero un poco al decir que personas mayores. No es una frase muy utilizada, pero se usa. No la escucha con frecuencia, pero se puede escuchar. Se escucha. I'm obliged. I am much obliged to you, sir. Estoy muy agradecido a usted, señor. To be amazed, estar asombrado. I'm amazed at his learning. Estoy asombrado de lo que él está aprendiendo. Whose turn is it? ¿De quién es el turno? It is my turn. Es mi turno. Soft drinks, refrescos o bebidas gaseosas. También en otras partes, por ejemplo en Texas, acostumbran utilizar pops. Pero soft drinks es una palabra que se entiende en muchas partes, en todas partes, pero en algunas partes prefieren pops, refiriéndose a una bebida gaseosa. To be half asleep, estar medio dormido. To be fast asleep. To be fast asleep. Fíjense que half asleep, estar medio dormido. To be fast asleep, estar profundamente dormido. On the contrary. Al contrario. No es to the contrary, como pareciera al, to, no. Es on the contrary. Broken English. Hemos estado hablando de broken English. ¿Qué significa broken English? Inglés chapurreado o mal hablado. To take a nap. Dormir la siesta. Tomar una siesta. Standing water. Standing water. El agua no es que esté de pie. Entonces no es que standing. Si fuera para humanos es they're standing. Están de pie. Pero referido al agua significa estancadas. Aguas estancadas. Miremos algunas palabras. Entremos en vocabulario. Vocabulary. Word, pronunciation and meaning. Amazing. Amazing. Fíjense que es una Z. Amazing. No es amazing, sino amazing. Es vibra la Z. Asombroso significa amazing.
anger, ira o enfado. Bargain, ganga, baratillo, aclaro. No ve usted en las vitrinas de Estados Unidos o de Canadá ese término bargain, sino se ve sale, que significa también hay baratillo, hay ganga, hay rebaja. Entonces, pero sí ve usted por todas partes sale, 20% off, 25% off, 10% off, es equivalente. Pero bargain se utiliza más al hablar que al escribir. Muy poco se ve en ningún almacén, en ningún lugar que haya un bargain. Pero usted con la persona sí puede decirle, there is a sale at Walmart, or there is a bargain, that's a bargain. Es una ganga lo que pagué por ello. Blanket, frazada o cobija. Chest significa cofre, también significa caja, o significa pecho, el pecho de uno es su chest. Chest of drawers es una cómoda, el mueble. Ese mueble que tiene una serie de gavetas es un chest of drawers. Cuffs, puños de camisa, los puños de las camisas de manga larga, eso se dice cuffs. Pero si se dice handcuffs, son esposas, los elementos que se utilizan para atar, para maniatar a un detenido. Es un handcuffs. Dresser significa tocador. Ese mueble que utilizan las damas, especialmente las damas, también algunos caballeros, para maquillarse, para mirarse, peinarse correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. No me refiero a los caballeros, el maquillaje y demás, pero lo pueden utilizar para otros propósitos. Drink significa bebida o también significa trago. Fist, puños de la mano, oiga bien. Cuffs, 5 palabras arriba o 4 palabras arriba, cuffs. Dice puños de camisa. Y fist es el puño de la mano, que es diferente. El uno es donde termina la manga y el otro es donde termina la mano, el puño de la mano. Otras palabras, vocabulary, word, pronunciation and meaning. Angry, enfadado. Blood, sangre. Child, niño o hijo. Children, el plural, recuerden, es de child, es children, entonces significa niños o hijos. Date significa fecha, también significa fechar. Employee, fíjese que el acento lo tiene en la última I, no es employee, no es employee, sino employee, empleado. Farm significa finca o también significa hacienda o significa estancia. Fun significa burla, también significa diversión. Handkerchief, pañuelo. Juice, jugo. Live, en vivo, sea en TV, sea en la radio, sea en los medios. Si es vida, es life, vida. Y si es el verbo vivir, es to live. Pero cuando es un sustantivo, live significa en vivo. It's a live show. It is not a recorded or TV show. It's a live show. Es un show en la televisión en vivo. En vivo. Muy bien. Otras palabras. Word, pronunciation and meaning. Mistake, falta o equivocación. Muscle, fíjese que esa C no se pronuncia muscle, la C de CLE no se pronuncia esa C, sino muscle. Peasant significa campesino. Pickaxe significa pico o una piqueta. Plow significa arado o arar. Rake significa rastrillo. Ready significa listo. Sad significa triste.
Salesman, salesman significa vendedor. Saw significa tierra, sierra. Y handsaw es serrucho. Saw solo es sierra, handsaw es serrucho. No saw, no es saw, sino handsaw. Y es saw, la palabra saw. Recuerde, si fuera O o U la pronunciación, entonces en vez de tener ese puntico sobre la O de saw en la pronunciación, tendríamos sow o U si tuviera la rayita encima. Muy bien, última palabra, handsaw. Handsaw, que significa serrucho. Handsaw. Sigamos con otras palabras. Screw significa tornillo. También significa tuerca. También tenemos corkscrew. Corkscrew, que significa sacacorchos. Screw es tornillo o tuerca, también corcho, pero, perdón, screw es tornillo o tuerca, y cork, que significa corcho, corkscrew es sacacorcho, pero el sacatornillos y demás no se dice screw, sino screwdriver. Screwdriver está en primer lugar. Screwdriver. ¿Y por qué no es screw cork? Bueno, es cork screw porque es un tornillo que saca corchos. Y aquí es un screwdriver. ¿Qué es ese screw? Es el driver, es el elemento que saca al tornillo. Shovel, shovel, shovel. Una pala. Such as, tales como thus, así o de esta manera. Tool, herramienta o herramientas. Towel, toalla. Train, tripe, que significa callo o mondongo, como se le denomina en algunos, o se le llama en algunos países de América Latina, en algunas regiones. Y timer, cronómetro. Ustedes saben que en España se le llama callo, pero aquí mayormente en algunos de nuestros países se le conoce como mondongo. Miremos algunas expresiones comunes, otras expresiones comunes en inglés. To be in love with, estar enamorado de. To be willing to, estar dispuesto a. Not I, not you, not she. Yo no, tú no, ella no. Recuerde, no es not me, not you, sino not I, not you, not she. Not mine, not yours, not hers. Mío no. That's not mine. Eso no es mío. Tuyo no, no de ella. False, de falso, false teeth, dientes postizos. Oh, don't mention it. No hay de qué, de nada. You're welcome. No hay de qué, de nada. Oh, that's immaterial. That is immaterial. No hay de qué, de nada. Todas significan no hay de qué, de nada. Don't mention it. You're welcome. That's immaterial. Ahora, out of order, que significa descompuesto, está desarreglado, está dañado. Y to go downstairs, ir abajo, bajar las escaleras. Miremos algunas herramientas diversas en este momento. En verdad que algunas damas tal vez no encuentren muy útil el conocimiento de estas herramientas, pero pienso que los caballeros la van a encontrar útil. Así que algunas son más útiles para alguien y otras son más útiles para otro alguien. Miremos algunas diversified tools. Herramientas diversas. Pipe wrench, que significa llave de tubo o lo que llamamos llave inglesa. Literalmente es llave de tubería o de tubo. Teflon tape, cinta de teflón. El siguiente ejemplo, voltage, se puede pronunciar cualquiera de las dos formas. Voltage tester, un probador de voltaje.
También la siguiente, multipurpose pliers, pinzas multiusos. Needle nose pliers, alicates o pinzas de punta redonda, de esa punta que tiene needle, como una aguja de esas largas, una punta larga. Brush, brush significa brocha o también cepillo, como toothbrush. Recuerden, toothbrush es el cepillo dental. Entonces, brush significa brocha, pero también significa cepillo. Step ladder, step ladder. Es la escalera de tijera, esa que se arma y queda como una especie de V pequeña invertida. Eso se conoce en inglés como step ladder. Recuerde, la escalera vertical que usted lleva de aquí para allá, de allá para acá, es ¿cuál? ¿Recuerda cuál es? Ladder. Y aquella escalera que está fija entre un piso y otro, etcétera, una escalera inmovible, se conoce como stair. Stair. Escalera inmóvil, escalera móvil o transportable es ladder. Y escalera de tijera, que no es tan larga como la escalera normal, esa entonces es la escalera de tijera. Claw hammer. Claw hammer es un martillo de uña, ese que se utiliza para sacar clavos, etc. No todos son así. Pry bar es una palanca. Nail significa clavo, bien significa clavar. Miremos otras herramientas, diversify tools, otras herramientas diversas. Washer, que significa arandela. Crescent wrench, que significa llave inglesa. Open end wrench, open end wrench significa llave de tuercas española, Literalmente significa llave con un extremo abierto. Luego está ratchet socket wrench. Es una llave de trinquete. En el gráfico está allá, es esa que uno encuentra el dado que le corresponde, es el ratchet, que también se conoce en español como ratchet. Bolts, con B larga significa pernos, porque con B pequeña significa que voltaje, voltios. Volts, pero en este se pronuncia con B bilabial, volts, y en el otro caso de B pequeña entonces es volts, que es el batiaje. Ok, C-clamp significa prensa en C. C, que es la figura, clamp, una prensa en C. Vice significa torno. Oiga bien, un torno se dice en inglés vice. Tape measure significa cinta métrica. Tape measure, cinta métrica. Tool belt, cinturón de herramientas. Tape measure, cinta métrica. Tool belt significa cinturón de herramientas. Y circular saw, sierra circular de mano, no es una fija. La circular saw es una sierra circular de mano, la utiliza usted manualmente, la lleva, la guarda, etc. No es como una sierra de madera que está fija, es grande, es pesada, está todo sujeta a una estructura más sólida. Miremos ahora en el vocabulario o vocabulary algunos irregular verbs o verbos irregulares. El verbo bend significa doblarse o encorvarse. Algo, una persona, un objeto o algo, etc. Y su pasado, al igual que su participio pasado, es bent. Misunderstand. El acento va en stand, no es misunderstand, no es misunderstand, no, es misunderstand. Significa entender mal o malentender. El pasado es misunderstood y el participio pasado es misunderstood.
En realidad esto no es regla, pero he escogido una serie de verbos que el pasado y el postpretérito son iguales prácticamente a el infinitivo. Oversleep. El pasado es overslept y el participio pasado igual overslept. El verbo to put, el pasado es poner, put, y el participio pasado puesto es igualmente put. El verbo rend. Este es un verbo especial porque nos puede confundir. Fíjense que su pasado puede ser rent, pero ¿qué significa rent? Rent es un verbo en infinitivo, rent, recuerden, rent significa alquilar, arrendar una vivienda o cualquier otra cosa, pero no estamos hablando sino del verbo rend, que significa desgarrar algo, una tela o lo que sea. Fíjense cómo es su pasado, rended o rent. Al igual el participio pasado es rended o rent. Es decir, desgarrar puede ser regular o irregular. Vamos al siguiente verbo, el verbo rid, librar, zafarse. Entonces su pasado y su participio pasado son idénticos, rid. El verbo ride, que significa cabalgar, valga la redundancia, en una bestia. También puede ser cabalgar sobre las alas del viento. También puede ser rascar sobre ¿qué hizo recently? I can't remember right now. Anyway, ride significa cabalgar, su pasado es rode y su participio pasado es ridden. El verbo ring, que significa sonar, tocar timbre o campana, su pasado es rang y su participio pasado es wrong. Recuerde, no es wrong, no, wrong. Queda usted obligado, no puede seguir. Miremos algunos otros verbos irregulares. Otros verbos irregulares. El verbo seek, su pasado es sought y su participio pasado es sought. También miremos el verbo sell. Miremos el verbo sell, vender. Su pasado es sold y su participio pasado es sold. El verbo send, que significa enviar, su pasado y su participio pasado son sent. El verbo set, que significa poner algo, fijar algo. El pasado y el participio pasado es set. El verbo shake, cuyo pasado es shook, cuyo participio pasado es shaken, significa sacudir o temblar. El verbo shed, cuyo pasado y su participio pasado también es shed, que significa derramar. El verbo strike, el pasado es struck y el participio pasado es stricken. ¿Significa qué? Significa derramar algo. Significa golpear, significa pegar, significa declararse en huelga. Miremos algunas frases con los verbos irregulares anteriores. Por ejemplo, to put aside. Miren la importancia de la conjunción. Con cambiar la conjunción cambia por completo el significado de la palabra. To put aside significa poner o echar a un lado. To put by significa ahorrar. To save, que es un verbo regular, significa también ahorrar, al igual que to put by. Pero put by, recuerden, es irregular. Su pasado y su participio pasado son put. Pero el verbo save, si es un verbo regular, también significa ahorrar. To put into significa meter o poner en alguna parte. El verbo to put off, recuerden, aquí cuando es doble F se pronuncia como F. To put off, no es ob, que es cuando una sola F, o F. Entonces, ob. Pero aquí es doble F, entonces se pronuncia off. To put on, ponerse, prenda de vestir, prender la luz.
To put out, apagar la luz o fuego, botar, echar fuera. Put it out, échalo para afuera, bótalo. To put to bed, acostarse a, o acostar a alguien, acostar al niño, acostar al enfermo, convaleciente, etcétera, etcétera. To put up with, tolerar o aguantar a alguien. To send for, enviar a buscar o enviar por alguien. To fetch, este es un verbo regular, tiene un significado parecido al anterior, ir por, ir a buscar. To send for, enviar o buscar, y to fetch, que es regular, ir por, ir a buscar. To send word, mandar a decir o pasar aviso. Mandar a decir o pasar aviso. Miremos algunos verbos regulares. El verbo to advise, que significa aconsejar. Advise, al final se pronuncia con una Z. Appeal significa apelar, ser atrayente. Apelar ante una corte, que se haga algo por uno, que tenga misericordia. Pero también significa ser atrayente. ¿Se acuerdan que hay alguna expresión que hace referencia a él en español? To beg. Este es un verbo regular. To beg significa rogar o mendigar. El verbo compel, obligar. El verbo to introduce, introducir o presentar. El verbo to listen to significa escuchar u obedecer. De nuevo, el verbo to listen to lleva también implícito el significado de obedecer. El verbo to protect significa proteger. El verbo to repeat significa repetir. To repent, arrepentirse. To underline, subrayar. To unite, unirse. Y to unpack, desempacar. Miremos algunas frases with regular verbs. To advise someone to, avisar a alguien algo. Advise him about whatever. To appeal to the mind, llamar o cautivar la atención. Es una bella declaración, es una declaración de gente que habla sparkling English. Y appeal to the mind, llama o cautivar la atención. To beg of. She begged. Recuerden que beg significa rogar o mendigar. Y aquí dice to beg of. ¿Cómo cambia el significado por completo? Y significa excusarse. To introduce oneself. Presentarse uno mismo. May I introduce myself? Permítame presentarme a mí mismo. The introduction of this book is catchy. La introducción de este libro es llamativa. To listen to. Obedecer por obligación moral o conveniencia. To protect from or against. Proteger contra. Miren los ejemplos. This helmet will protect your head. Will protect you from injuries. Will protect you. I have to do some corrections here. Let me check here. Realmente todo está bien. This helmet will protect you from head injuries. Este casco te protegerá contra heridas en la cabeza. Gloves are for protection against hand injuries. Los guantes son para protección contra heridas en las manos. Podemos traducirla de otras maneras, usted puede hacerlo, pero ese es el significado básicamente. Muy bien. La expresión to propose to significa ofrecerle matrimonio a. My own flesh and blood significa mi sangre, mi propia familia. In good faith significa de buena fe. Oh, for the time being significa mientras tanto, por ahora. To take a walk, dar un paseo a pie. To go for a walk, salir a dar un paseo. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? Realmente ninguna. Usted puede decir a un acompañante, le puede decir, hey, come on, let's take a walk. Demos un paseo. O usted puede decir como, let's go for a walk.
Son dos formas como en español, dos formas de decirlo. To go for a ride, esa sí es diferente. Go for a ride, no walk. Recuerden que walk es caminar, walk es caminar. Mientras que si decimos to go for a ride, estamos diciendo que vamos a salir a dar un paseo, pero ahora no a pie, sino en un vehículo, porque es ride, ride es un vehículo. To pay attention, así se dice en inglés. Pague atención, bueno, así se dice. En español tampoco crean ustedes que es muy preste, ajá, preste. Ambos tienen su motivo para discusión. To pay attention, prestar atención o también hacer caso. By then, que significa para entonces. All over significa en todas partes, por todas partes. Y finalmente en esta diapositiva, to be late, llegar o haber llegado tarde. Ok, vamos a tener una breve lectura en inglés y acompáñenme, lo voy a hacer lento, tratando de ayudarlos para que ustedes pronuncien después de mí. Would you believe it? We are the product of what we think about. Our actions and our reactions originate in our minds. What do you think about? Upon what do you spend most of your mental energy? How much independent, hardcore, no nonsense, controlled mental input goes into your day on the average? Those sort of questions haunt me when I consider how a phenomenon like media watching has so thoroughly saturated our society. Consider the following facts gathered at the time of this writing. 95% of Americans' households have cell phones. Wow, 95%. And more than 100,000 sets are being added with every passing month. More than 250 million adults and teenagers find themselves in front of the display on an average day in America. I don't have to remind you that I am not anti-cell phone. I'm not. I own one, and I thoroughly enjoyed reading and viewing selected programs regularly as time permits. However, it is exceedingly serious when a nation like ours has become so lacking in self-control that we cannot turn our eyes from the up-to-the-minute update of influencers and news, becoming unable to provide our minds and eyes a needed rest from the blast of consistent cosmos propaganda. I suggest that you attack this problem with a loaded rifle, not a slingshot. Take one needy area at a time and shoot it into submission with relentless determination and the gunpowder of your own goals. Let's meet at the rifle range. I think I hear a few shots already. Miremos una traducción al español de la anterior. ¿Lo creerías? Somos el producto de lo que pensamos. Nuestras acciones y nuestras reacciones se originan en nuestra mente. Es allí donde empieza todo. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿En qué gasta la mayor parte de su energía mental? ¿Cuánto aporte mental independiente, duro, sensato y controlado entra en su día en promedio? Este tipo de preguntas me atormentan cuando considero cómo un fenómeno tal como el seguimiento y observación de los medios ha saturado tan completamente a nuestra sociedad. Considere los siguientes hechos vigentes al momento de escribir este artículo. El 95% de los hogares estadounidenses tienen teléfonos celulares. Cada mes que pasa se agregan más de 100,000 equipos nuevos. Más de 250 millones de adultos y adolescentes
se encuentran frente a la pantalla en un día promedio en Estados Unidos. No hace falta que les recuerde nuevamente que no soy anticelular. Tengo uno y disfruto muchísimo leyendo y viendo programas seleccionados con regularidad cuando el tiempo lo permite. Sin embargo, es sumamente grave cuando una nación como la nuestra se ha vuelto tan carente de autocontrol que no podemos apartar la vista de la actualización de última hora de los influyentes, así se traduce influencers, influyentes y noticias, siendo incapaces de brindar a nuestra mente y ojos el descanso necesario del estallido de lo consistente propaganda del cosmos. Le sugiero que ataque este problema con un rifle cargado, no con una onda. Tome un área problemática a la vez y dispárele hasta someterla con una determinación implacable y la pólvora de sus propios objetivos. Encontrémonos en el campo de tiro. Creo que ya escuché algunos disparos. I'm not surprised that you're with us. You will reap your harvest at the right time. No me sorprende que estés con nosotros. Recogerás tu cosecha en el momento adecuado. Looking forward to seeing you next time. Bye bye now. Esperando verlos la próxima vez. Bye bye.